Entonces, ¿me confirman que estén viendo la presentación? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, eh, de nuevo, buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio, nuestro CIPA número 3 de la unidad 1. Les agradezco mucho su participación y su puntualidad. Hoy vamos a tratar el tema concerniente a las leyes de inferencia. Básicamente nos vamos a enfocar entonces en la aplicación y entonces vamos a desarrollar algunos ejercicios. Inicialmente entonces vamos a ver algunos ejemplos del desarrollo del ejercicio número 2 y el ejercicio número 3 para continuar entonces con el desarrollo del ejercicio número 4 en ese orden tal cual como está en la guía de las actividades. Muy bien. Entonces, en el ejercicio número 2, que digamos que ya tenemos que identificar nuestras leyes de inferencia, eh, precisamente entonces nos dan unas estructuras, nos dan algunas expresiones simbólicas y nos piden identificar la ley a la cual corresponde, definir las proposiciones simples y reemplazarlas dentro de esas estructuras para obtener esa ley o esas expresiones simbólicas en el lenguaje natural. Aquí entonces, ¿qué es importante? La mayoría de ustedes en estos dos ejercicios, en el 2 y el 3, no han tenido mayor problema. Sin embargo, pues vamos a dar algunas explicaciones pertinentes porque nos van a servir para el ejercicio número 4. Entonces, bueno, aquí ¿qué es lo importante cuando nos dan este tipo de ejercicios? Es tener buen ojo, ¿sí? Poder identificar los componentes o las partes que hacen parte, por hacer esa redundancia, de nuestra expresión simbólica, en este caso, la que corresponde a una ley de inferencia. Entonces, aquí para la primera expresión, ¿sí? Identificamos dos premisas y una conclusión. La primera premisa es P, entonces Q. La segunda premisa es P y la conclusión es Q. Aquí, ¿qué es importante definir? Entonces, ¿cuáles son los elementos de esta estructura? Ya tenemos las premisas. Cada premisa está compuesta por algunos componentes. Entonces, la premisa número 1, P entonces Q, está compuesta por un antecedente, P, que está antes del signo o del conector lógico, y Q, que es el consecuente que está después de nuestro conector lógico, en este caso es un condicional. Y la premisa número 2, que es el antecedente de la primera. Fíjense que P, aquí en la premisa número 1, perdón, yo voy a cambiar aquí el puntero. P en la premisa número 1 es el antecedente y entonces en la premisa número 2 es el antecedente de la premisa número 1. Entonces, fíjense que yo ya teniendo identificados estas dos partes, ¿sí? Yo ya podría identificar la ley sin necesidad de esto inclusive. ¿Por qué? Porque yo ya voy a comparar entonces con las que tengo acá. Entonces, recordemos que entonces esta expresión está conformada por dos premisas, una conclusión, y la segunda premisa es el antecedente de la primera. Entonces, si nosotros venimos acá a nuestra tablita de referencia, vamos a encontrar nuestras leyes de apoyo para identificar esa estructura. Entonces, fíjense que aquí yo tengo en la primera ley, que es el modus ponendo pones o la MPP, como está aquí ya, porque aquí ya nos dicen cuál es la MPP, están estas situaciones, están estos casos para esa ley. Entonces, recordemos y miremos que aquí entonces está compuesta la premisa, perdón, la estructura número 1 está compuesta por dos premisas, en cual una es una condicional y la segunda es el antecedente de la primera. Fíjense que en esta ley, modus ponendo pones, la número 1 de aquí de la tablita, es
esta que está acá mismo, ¿sí? Y es este mismo caso inicial que está acá, el primer caso de las tres casos posibles para esa ley. Entonces, fíjense, premisa número 1, P entonces Q, premisa número 2, P, y recordemos que P debe ser el antecedente de la premisa número 1, y que vamos a obtener Q, fíjense. Entonces, esta es la ley MPP. Es importante entonces definir son los elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la aplicación en las leyes de inferencia, ya en los problemas como en el ejercicio número 4, se me están enredando con eso y entonces están colocando unas cosas completamente absurdas que no tienen nada que ver realmente con las premisas que nosotros tenemos dentro del ejercicio. Entonces, por eso pienso yo que es importante determinar este tipo de elementos de cada ley. Muy bien. Entonces, para la segunda estructura, fíjense que tenemos dos premisas. En este caso, R, una premisa simple que seguramente va a ser una proposición simple también, R, y S, tenemos dos premisas y una conclusión en la cual esa conclusión me está uniendo las dos premisas mediante una conjunción. Entonces, si yo voy a la tabla de referencia, la ley que yo voy a encontrar acá que corresponde a eso va a ser esta de acá, que es la adjunción, ¿cierto? Fíjese porque tengo dos premisas solitas, P y Q, y la conclusión me da P y Q, que es la unión de esas dos premisas mediante una conjunción. Ojo, aquí me están colocando, y les he corregido en los foros, que estos son leyes diferentes, ¿sí? Fíjense, son leyes diferentes, me colocan adjunción y simplificación. No, son leyes diferentes, o es adjunción o es simplificación. Es más, son leyes completamente inversas como la suma y la resta, como la multiplicación y la división. Entonces, ¿por qué? En la adjunción, cuando llego a adjuntar, es sumar, ¿cierto? Es pegar. Entonces, si yo tengo dos sencillas, pues las pego con una conjunción y me da esta. Y la otra es todo lo contrario. Teniendo dos proposiciones o dos premisas unidas mediante una conjunción, puedo separar esas dos premisas en su antecedente y en su consecuente. Aquí recuerden que el antecedente es el que está antes de la conjunción, o sea, P, y el consecuente es el que está después, Q. Entonces son leyes completamente diferentes, no es la misma, ¿ok? Entonces, para el caso de la segunda expresión, pues vamos a identificar qué es la adjunción y aquí está y listo. ¿Ok? Ahora, para la tercera expresión, lo mismo, hacemos exactamente el mismo proceso. ¿Cuál es el proceso de identificar los componentes? Premisa número 1, P o no Q. Premisa número 2, Q. Y una conclusión P. Entonces, fijémonos que la premisa número 1 tiene el antecedente y el consecuente unidos mediante una disyunción, uno. Si yo me vengo aquí a las tablas, la única opción es esta. ¿Por qué? Porque estas que tienen acá tienen tres premisas. Esta sola tiene dos y, y además contiene la disyunción. ¿Ok? Entonces yo ya dejo por fuera esta. Yo ya sé que es a ojo cerrado una de estos casos. Ahora, ¿cuál caso es? Entonces vamos a ver ya cuál caso es entonces. Resulta que aquí tenemos que la premisa número 2 es el consecuente de la premisa número 1, ¿cierto? Es decir, es este caso. ¿Qué me da entonces como resultado? P. Entonces, esa ley es el modus tollendo ponens. También lo encuentran en otras fuentes bibliográficas como el silogismo disyuntivo, pero pues tollendo ponens. ¿Listo? Entonces, bueno, ya teniendo esa parte de la identificación de las leyes para ese ejercicio número 2, ¿qué nos dicen? Dice, por favor, entonces determine o defina las proposiciones simples y reemplácelas dentro de las estructuras para obtenerlas en lenguaje natural. Entonces, yo defino las proposiciones simples. Aquí voy a hacer una aclaración. Recordemos, las proposiciones simples no llevan conectores lógicos, no llevan conjunciones, ni disyunciones, ni condicionales, ni nada de eso, porque pasarían a ser moleculares o compuestas. Entonces, ojo con eso porque ya he corregido varios trabajos en donde me han definido esto como proposiciones
compuestas y no simples. Entonces, teniendo ya las proposiciones simples, simplemente las vamos a reemplazar dentro de toda la estructura. ¿Por qué hago énfasis en toda la estructura? Porque a veces me dejan P entonces QP y no me ponen la conclusión que sería Q. Aquí, por ejemplo, para el caso de la primera ley. Entonces, para el caso de la primera ley, vamos a ver cómo queda entonces el reemplazo. P, entonces Q. Asisto a CIPAS, entonces, condicional, Q. Apruebo la materia. Luego viene la premisa número 2, asisto a CIPAS. ¿Y qué me queda como conclusión? Q, ¿cierto? Q es apruebo la materia que está aquí en rojito. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ya he completado, ¿sí? Todo el proceso de ese ejercicio para la ley o la estructura simbólica número 1. Vamos para la 2. Entonces, perdón, esta no es la 2, sino para ¿qué? Para la del modus ponendo ponens, que sería este caso la 3. Entonces dice, asisto sí a CIPAS, que es P, ¿sí? O no apruebo la materia, la negación de Q, fíjense. Otra cosa, siempre definimos en las proposiciones simples las afirmativas. Nosotros no las definimos como negativas. Bueno, porque de una vez me colocan no Q y no P, ¿no? Se coloca es no P y no, perdón, P y Q, y la negación es ya dentro del lenguaje natural. Bueno, entonces, ¿qué me queda para esta? Q, que es apruebo la materia, y ¿qué me da como resultado para la tercera estructura? P, es decir, asisto a CIPAS que está aquí en rojito. ¿Listo? Ese es el proceso que hay que seguir para el ejercicio número 2. ¿Listo? Aquí está el resto del reemplazo para ese ejercicio y hay otros ejemplos también. Que hacen referencia al desarrollo también de ese ejercicio números. Quiero saber, por favor, me abren los micrófonos, están habilitados para todos, a ver si hasta aquí está todo claro o hay alguna duda. Podemos continuar. Está claro, profe. ¿Todos están Sí, de está acuerdo? claro, profe. Bueno, listo, muy bien. Aquí entonces yo voy a concentrar aquí en un par de estas que están, no les vamos a hacer todas, ¿sí? Y vamos a continuar. Entonces, aquí entonces vamos a tomar, por ejemplo, esta ley, la modus tollendo ponens, que es esta figura, ¿sí? Entonces recordemos que aquí nos dan la estructura y tenemos que mirarla acá. Entonces, ya la determinamos acá, ya la definimos. Vamos a mirar entonces el reemplazo. Entonces, fíjense que son las mismas proposiciones simples, no tienen conectores lógicos y les vamos a reemplazar dentro de la estructura. No salgo a caminar. Fíjense que aquí R es salgo a caminar. No salgo a caminar. Por favor, hay que darle un poquito de lógica en la gramática también a las cosas. He visto que colocan como salgo, no camino, o unas cosas que son como raras de leer y como que no tienen mucho sentido. Y pues hay que darle un poquito el sentido a la frase, ¿no? A la premisa o al enunciado en este caso. Entonces, no salgo a caminar o voy a comer helado, es la primera premisa de esta expresión simbólica modus tollendo ponens. Luego viene R, salgo a caminar, ¿cierto? Entonces me da como por conclusión, voy a comer helado, que es S, voy a comer helado. Aquí se metió esto, no sé por qué. Listo, entonces ya tenemos esa expresión. Ahora vamos a mirar esta segunda, que es el silogismo hipotético. El silogismo hipotético es muy bonito. Yo les explicaba la vez pasada por qué. Porque es chévere, se parece a una figura de la aritmética. Entonces aquí tenemos dos premisas. Premisa número 1 está conformada por un condicional antecedente y consecuente. Premisa número 2, otro condicional antecedente y consecuente. Pero esta premisa 2 cumple, perdón, cumple una característica. Fíjense que el antecedente de la premisa número 2, que es Q, es el consecuente de la 1. Si esto no fuera así, yo no podría aplicar silogismo hipotético. Es decir, si esto fuera, por ejemplo,
ST ya no podría aplicarlo, porque no se cumple esta característica de que el antecedente de la segunda premisa sea el consecuente de la primera. ¿Y qué me va a dar como resultado? Pues la relación entre el antecedente y el consecuente de la primera y de la segunda, es decir, R y T. Las Qs se van, por decirlo así. Eso lo explicaba por ahí una profesora en una B-Learning, decía, eso es como cancelar. Yo no lo diría de esa forma porque entonces tachan las letras ahí y aquí cogen y tachan y da ese ahí a lo como dicen, macheteando, lo decíamos nosotros aquí en el pensamiento lógico, en machete opponents, la ley macheto, echar machete y no. Entonces es el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda y ahí sí lo podemos aplicar. Y reemplazamos entonces dentro de la ley nuestras proposiciones simples, entonces P entonces Q, así salgo a caminar, entonces, bueno, aquí asisto a CIPAS, entonces Q, apruebo la materia. Q, entonces T, entonces apruebo la materia, entonces T, salgo a bailar y me da como resultado R, entonces T, salgo a caminar, entonces salgo a bailar. ¿Ok? Y queda de esa forma. De esta forma entonces queda más o menos definido ya el ejercicio número 2. ¿Listo? De esa forma es que se resuelven esos ejercicios. Bueno, vamos a comenzar, vamos a darle tránsito al ejercicio número 3. Este también es muy sencillo, ¿sí? Pero de todas maneras he corregido varios trabajos en donde hay errores y ya vamos a ver cuáles son los errores más comunes. Muy bien, entonces en este ejercicio es casi que el proceso inverso al anterior. Aquí en el anterior me daban unas expresiones simbólicas, tenía que identificar las leyes y tenía que reemplazar las proposiciones simples que yo definía dentro de esas estructuras. Acá me dan un enunciado o un argumento, tengo que pasarlo al lenguaje simbólico, establecer qué ley es y sacar la conclusión. Entonces, más o menos como el proceso inverso. Entonces, me dan este enunciado, voy a leerlo. Si consumo sal en exceso, esta comita, mis queridos estudiantes, hace las veces de un entonces. ¿Ok? Y vuelvo y hago la aclaración. El punto es un i. El punto y coma es un i. Otra cosa que hago la aclaración. Cuando colocan sí, por ejemplo aquí, sí, solamente sin esto, ese no es el condicional. Si me colocan sí, entonces, bueno, ahí sí. O la comita. Bueno, entonces si consumo sal en exceso, tengo riesgo de sufrir hipertensión. Si sufro de hipertensión, entonces puedo sufrir un infarto. Bueno, entonces aquí lo que nosotros hacemos es determinar o identificar las proposiciones simples dentro de este argumento. Entonces, aquí está. Si consumo sal en exceso, P, recordemos que aquí hay un conector lógico y entonces esto me indica que aquí ya hay otra proposición simple. Entonces, P. Q es tengo riesgo de sufrir hipertensión y hay un puntico. Entonces, ahí la dejo. Luego, si sufro de hipertensión, entonces hasta acá viene la proposición simple. En este caso es lo mismo. Acá es la Q. Si tengo riesgo de sufrir hipertensión, entonces puedo sufrir un infarto. Entonces, condicional. Entonces, este es el consecuente, va a ser R. R puede sufrir un infarto. Tengo P, Q y R. ¿Listo? Entonces ya tengo identificados ahí las proposiciones simples dentro de ese enunciado o el argumento. Ahora entonces tengo que pasarlas a la parte simbólica. Entonces recordemos que P ya la tengo acá. Entonces P es este pedazo. Esto es el conector lógico. Entonces, esto es Q, ¿cierto? Luego empiezo Q. Entonces el otro conector condicional, R. Y tengo ya las dos premisas que están acá representando en esta parte simbólica. Bueno. Ahora entonces nos dicen, por favor, identifique esa ley e identifique su conclusión. ¿Okay?
Entonces, yo todavía no sé la conclusión, yo tengo esto hasta acá, en ese ejercicio. Entonces, yo me voy a la tabla y voy a comparar a cuál de estas, o sea, a cuál de estas leyes se parece lo que tengo acá en mi lenguaje simbólico para ese ejercicio. En ese caso, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que P entonces Q, tenemos dos premisas unidas mediante condicional y la segunda premisa tenemos que el antecedente es el consecuente de la primera, o sea que es un silogismo hipotético, ¿cierto? Eso lo habíamos dicho. Acá está. Fíjense, P entonces Q, Q entonces R, y ya sé cuál es la conclusión. La conclusión es P entonces R, ¿cierto? Para esto que está acá en verdecito. Quiere decir entonces que mi conclusión, o sea, yo ya tengo aquí todo en lenguaje simbólico la ley de inferencia. Fíjese que entonces la ley de inferencia aplicada para ese ejercicio, silogismo hipotético. Lenguaje simbólico completo con su conclusión y además tengo que colocar la conclusión en lenguaje natural. ¿Cuál es la conclusión? P entonces R. P, consumo, si consumo sal en exceso, entonces R, puedo sufrir un infarto. Y hasta ahí llega el ejercicio. ¿Listo? Es sencillo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, señor. No, señor. Listo. Muy bien, bueno. Aquí tenemos otro ejemplo para ese mismo ejercicio número 3. Nos dan un enunciado. Si Sandra estudia música, entonces Sandra aprende solfeo. Sandra no aprende solfeo, por lo tanto, Sandra no estudia música. Entonces hacemos el mismo procedimiento, identificamos nuestras proposiciones simples dentro del enunciado. Recordemos que antes y después de cada conector lógico va una proposición simple, entonces por eso aquí las podemos determinar con colorcitos. Y luego entonces vamos a pasar, después de haber determinado o identificado esas proposiciones simples, al lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces, P, acá dentro de mi enunciado, lo identificamos como Sandra estudia música, proposición simple, la P. Q está después del conector lógico, Sandra aprende solfeo. Sandra no aprende solfeo. Fíjense que aquí hay una que dice Sandra aprende que es Q, o sea que esta es no Q, ¿cierto? Entonces aquí está no Q, Sandra no aprende solfeo. Y luego la conclusión, perdón, sí, la conclusión realmente aquí ya me la dan, dice que por lo tanto Sandra no estudia música, ¿cierto? Es decir, no P. Fíjense que aquí ya teníamos que P era Sandra estudia música, no P, Sandra no estudia música. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la representación simbólica a partir de este argumento, partiendo de las proposiciones simples. Y entonces mi primera premisa sería P entonces Q, miren, P es Sandra estudia música, entonces Sandra aprende solfeo, P entonces Q. La premisa número 2 es Sandra no aprende solfeo, o sea, no Q. Y la conclusión es no P, porque aquí este por lo tanto ya me indica que este condicional, porque es un condicional, ya va a ser la conclusión, me indica que Sandra no estudia música. Y eso va a ser no P, porque nosotros definimos aquí en azulito que Sandra estudia música, entonces la negación es no P. Entonces, si nosotros, ya teniendo esa estructura simbólica ya habiendo hecho el paso de nuestra, de nuestro lenguaje simbólico al lenguaje formal perdón, del lenguaje natural al formal o el simbólico, ya podemos comparar entonces con cuáles. Entonces, fijemos una cosa, la premisa número 1 va con un condicional que une a P y Q. Y la premisa número 2 es la negación del consecuente, ¿sí? Porque en P1, Q es el consecuente. Entonces, P2 es la negación del consecuente. Cuando yo me voy a buscar aquí en las tablitas, recordemos una cosa, que el modus tollendo tollens siempre trabaja con los consecuentes. El modus ponendo ponens, fíjense, acá siempre en la premisa número 2 está P, que es el antecedente P de la primera, y en cambio en la modus tollendo tollens, en la premisa número 2 siempre están los consecuentes, o sea, Q y Q. Entonces, yo sé que
esta estructura simbólica hace referencias a la Mous, Toledo, Toles, y fíjense que me da la conclusión una vez que es no P. Entonces, ¿cuál es la conclusión para eso? Sandra no estudia música. ¿Listo? Y así queda ese ejercicio. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, señor. ¿No? No, señor. ¿En serio? Ustedes son muy pilos, Sala. Muy inteligentes. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con la parte del ejercicio número 4. Entonces, aquí, pues este ejercicio es fácil, se les complica un poquito porque, digamos, no estamos tan habituados todavía a la simbología y esas leyes como que se nos enredan, aunque yo ya a esta altura he visto que ya muchos han mejorado muchísimo y están entregando ya, digamos que un desarrollo muy aceptable de al menos del ejercicio número 4. Muy bien, entonces en ese ejercicio tengo esta expresión simbólica, me dicen pruebe la validez del argumento mediante la prueba, mediante las leyes de inferencia. Me dicen entonces defina las proposiciones simples, reemplácelas acá en esto, haga la tabla de verdad. Bueno, entonces aquí tenemos la tabla de verdad para esa expresión. Entonces aquí vamos a hacer dos cositas. Vamos a hacer digamos que unas observaciones generales de la tabla de verdad. Todavía hay confusión y hay errores en algunas operaciones, sobre todo en los condicionales. Entonces, bueno, primero, entonces, vamos a distribuir las columnas, o sea, las columnas es lo que está aquí arriba, ¿cierto? ¿Cómo la distribuyo? Entonces, según lo que nos decía la teoría, tenemos que colocar primero las proposiciones simples en orden, entonces P, Q, R y S. Luego las negaciones, si las hay, de esas proposiciones simples. Entonces aquí están, no Q, no R y no S, también están en orden. Luego vamos a colocar entonces las operaciones que están dentro de los paréntesis. Entonces, yo por ejemplo, siempre suelo, o esa es la costumbre, de desarrollar lo que está más adentro, o sea, este P y no Q, luego este P y no R, el Q y no S, y aquí esto que es la conclusión, que es ya lo último, que es no R y no S. ¿Sí? Entonces, hasta aquí va distribuida entonces la primera parte de tal. Luego entonces, ¿qué tenemos que colocar? Las operaciones entre las premisas, porque estos son premisas. Realmente estos son premisas. Recordemos que estos son premisas. Las operaciones. Entonces, fijémonos que aquí en la estructura inicial, entre estas dos premisas hay un i, entonces tengo que unirlas con ese conector lógico y entonces cojo esas dos columnas y les aplico el conector lógico conjunción y saco esta columna. Luego entonces dice que esa columna anterior que acabo de calcular, tengo que unirla también con la Q o no S, con esta columna. Entonces aquí sale la otra operación entre esas premisas, que es ya todo lo que me queda aquí entre las llaves. Y por último me dice, toda esta parte que es el antecedente, tiene que aplicar el condicional con la columna de R y S, que es, perdón, no R y no S, que es esta columna, para llegar al final de la tabla. Entonces, aquí hay que hacer una aclaración. En esto, por lo general, la distribución, entonces, bueno, entonces ya tenemos las columnas. Vamos a definir las filas. Recordemos entonces que es 2 a la n. N es el número de proposiciones. Aquí son P, Q, R y S, o sea, son 4. O sea, son 16. Entonces, para la primera columna son 8 verdaderas y 8 falsas. Ahora me preguntaron, ¿de dónde parte eso que 8 verdaderas, 8 falsas y luego la mitad? Eso parte de una distribución de probabilidad estadística que se llama diagrama de tallo también, o diagrama de, bueno, tiene otro, de flor, creo que es de flor o de trébol, o una cosa que le dicen así, y entonces de ahí sale. Entonces las primeras son verdaderas. Ojo, aquí se están equivocando. Siempre arrancamos con verdaderos. Miren, miren, siempre, siempre. Llegan y me ponen aquí falsas, luego verdaderos, luego aquí unas verdaderas. Es un revuelto acá que no entienden uno por qué si los videos está aquí desarrollado de esta forma.
Entonces, 8 verdaderas, 8 falsas. La siguiente columna entonces es la mitad de la anterior, entonces 4 verdaderas, 4 falsas hasta completar la columna intercalada. Luego R entonces son la mitad de la anterior, entonces si esta eran 4, estas son 2 y 2, entonces verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas hasta completar la columna. Y la última siempre va intercaladas verdadero y falso, verdadero y falso. ¿Listo? Las negaciones pues entonces son los valores contrarios a los que están aquí en las columnas, digamos que son afirmativas. Aquí pues ya los conectores, entonces, aquí es donde viene el lío. Aquí es donde se me confunden ustedes. Por lo general, en donde llega el condicional. Aquí hay un condicional en P, entonces no R. ¿Qué pasa? Ustedes llegan y cogen aquí este no R, ¿sí? Y lo leen de aquí para allá, porque les queda fácil. Ah, entonces, FB, recordemos que para el condicional solamente es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, fíjense que aquí ya entra, ya tengo el error. Entonces, si estoy hallando esta, que es la P, entonces no R, ¿cierto? Y yo leo de aquí para allá, FB, aquí sería verdadero, ¿cierto? ¿Cierto? Siempre se lee de izquierda a derecha, ¿sí? No, se lee en el orden que es, no importa si es izquierda o derecha. ¿Sí me entiendes? O sea, es en este orden en el que está la operación. Fíjate que la operación me dice que es no R, no, perdón, es P, entonces no R. ¿Sí? Entonces, la primera que debo leer es P, ¿sí? ¿Ok? Porque es que Sí. esto es claro, lo que yo veo es que, claro, aquí como me queda la no R más cerquita, entonces yo cojo al contrario. No, no porque les dan los valores diferentes, porque ahí en el condicional sí importa el orden. ¿Por qué sí importa? Porque solamente para esa operación condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Si yo lo leo al revés, ya me da otra cosa. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, para esto, y llegan muchas veces hasta acá, que es la penúltima fila, la penúltima columna, y llegan todo bien, y hacen lo mismo. Cogen entonces y leen al revés. Entonces, para este caso, fíjense una cosa. Yo tengo que leer primero todo el resultado de este chorizo largo que se llama antecedente, que es lo que está antes del último condicional, y luego si la columna no R y no S. Si yo lo hago al revés, esto no me va a dar tautología ni a palo, ¿sí? Y ahí es donde se están equivocando muchos de ustedes, ¿sí? Hay que tener el orden de las columnas tal cual como lo dice aquí la operación. Entonces, ¿yo cómo leo aquí para el final? Leo primero esta columna, que es el antecedente, que es todo esto que está aquí en la llave, y luego sí, la columna esta, no R y no S, que es esta de acá. ¿Listo? Y ahí sí me va a cuadrar seguramente la tautología. De resto, eso no les cuadra ni a palo. ¿Listo? Otra cosa, tienen la tabla del simulador. A veces se equivocan aquí en la distribución de las columnas, ¿sí? De las columnas, pero en el simulador aparece bien siempre. Guíense por lo que tienen en el simulador. Si él no les da el resultado, dicen, ah, jue madre, pues es que tengo algo mal, voy a revisar entonces esa fila, ¿qué hice? Entonces ahí les estoy dando el dato. Muchos están leyendo al revés la operación, entonces hay que tener cuidado con ese condicional. Muy bien, entonces hasta aquí nos da tautología y vamos a continuar con el ejercicio de la ley de inferencia porque ahí sí ya la podemos aplicar. Recordemos que si esta tabla de verdad no nos da tautología, es decir, todos los valores verdaderos, no puedo aplicar la ley de inferencia. ¿Listo? Eso es en teoría. Nosotros, por ejemplo, para los ejercicios que les hemos colocado en la guía, a todos nos va a dar tautología porque la idea es que ustedes apliquen las leyes, como les decía una vez por ahí en una sesión sincrónica. Bueno. Muy bien, entonces, tenemos entonces esa expresión aquí ya ordenadita. Recordemos que se organiza en orden vertical con sus premisas y la conclusión. ¿Listo? La conclusión, recordemos que esa no va numerada, pero se escribe conclusión. Bueno, entonces en este caso, yo siempre les digo y les insisto, por favor, la ley más fácil para aplicar es la ley de la simplificación, porque solo necesito una
premisa y de esa premisa puedo sacar antecedente y consecuente, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que esta ley de simplificación, ¿qué me dice? Que yo tengo una premisa que está uniendo un antecedente y un consecuente mediante una conjunción, o sea, un y, esto es un y, no un no, a veces se están equivocando en eso, es un y puedo obtener el antecedente, o sea, P, y puedo obtener el consecuente Q, o sea, los dos. Entonces, en este caso, fíjense que cuál me cumple esa característica entre P1, P2 y P3. Pues P1, ¿cierto? P2 no porque tiene un condicional y P3 tiene aquí una disyunción, o sea, nada, o sea, solamente esta. Aquí puedo sacar el antecedente, o sea, P, y puedo sacar el consecuente no Q, con el signo, ¿listo? Ojo porque también los signos a veces los vuelan más chévere por arte y magia del Espíritu Santo. Entonces, aquí, ¿qué obtenemos? Tenemos P5, que es el antecedente de P1, y no Q, que es el consecuente P1, aplicando simplificación simple a P1. ¿Listo? Entonces ya tenemos, fíjense, de una sola premisa sacamos dos premisas más, P4 y P5. ¿Ok? Yo, Tutor, disculpe. cuéntame. Es que desde ahí es que yo no he podido, o sea, comprender, no. Usted está haciendo el ejemplo con la confusión y el Claro, resultado con la conjunción o vendría a ser el mismo para el resultado de la premisa 4. no Es te que eso, entiendo la pregunta. O sea, es que, aquí, o es que sea, estoy ¿cómo súper saqué P? O confundida. sea, ¿cómo saqué P y Q acá? Sí, o sea, estoy confundidísima en esa parte. Para sacar la premisa 4, disculpe, ¿es tan amable de explicarlo de nuevo? Claro que sí. Muchas gracias. Entonces mira, para sacar P, P4, ¿sí? Yo les decía siempre que tenemos que mirar al inicio. No quiere decir que se me vaya a cumplir. Es la ley de la simplificación, ¿sí? La ley de la simplificación es esta que está aquí en la tablita, ¿sí? Fíjense que, entonces, fíjate que solo necesito una premisa. Y de esa premisa, que es P y Q, puedo sacar el antecedente que es P y puedo sacar el consecuente que es Q. ¿Listo? Entonces, si yo aplico esta simplificación a P1, porque es la única que me cumple esa condición, y es que el conector es una conjunción, un I. ¿Listo? Entonces, si yo la aplico, puedo sacar a P, fíjate, aquí me dice que puedo sacar a P y a Q. P es el antecedente y Q es el consecuente. Entonces, P4, si yo aplico simplificación en P1, como dice acá, obtengo P, que es el antecedente, y si aplico esa misma simplificación a P1, obtengo el consecuente, es decir, no Q. Es decir, parto esta P1 en las dos létricas, ¿sí? Por decirlo de esa forma. ¿Sí quedó claro? Pero en este caso, la simplificación tiene el condicional y esa simplificación No, también no es, aplicaría para la condicional o. no, solo para esto, mira, solo para esto, fíjate que allí. Sí, y es que en las tablas yo no he visto la otra, por eso es que es mi confusión. ¿Cuál otra? Mira, aquí está la O. Mira, aquí hay una disyunción. Aquí en la Tolendo pones, hay una disyunción. Sí, pero ahí está presentando dos premisas y en mi ejercicio no hay dos premisas, sino solo una. Entonces no puedes aplicar la simplificación simple si no cumple esa condición. Tienes que aplicar seguramente otra. ¿Sí? Es que fíjate que no es, o sea, no quiere decir que ellos tengan que iniciar siempre con simplificación y que siempre simplificación para mis ejercicios. Es para el caso que te toque, o en este caso, aquí podemos aplicarlo porque la P1, aquí en la P1 viene una premisa que es está uniendo un antecedente y un consecuente con una conjunción simplemente, ¿sí? Que es este caso de acá. Sí, ese lo entiendo, ¿Sí? pero es decir, en la tabla yo no visualizo donde haya una simple, pero que el condicional sea o. Porque no hay, mi vida, es que no Entonces, en hay. ese caso, ¿yo qué hago? Porque es que no hay, por eso te digo, tienes que aplicar otra, tendrías que aplicar otra. ¿Sí me hago entender?
tienes que aplicar otra, o sea, no es esta entonces, tienes que buscar otra. Eso es lo que estamos haciendo. Fíjate que vamos a continuar acá y en el otro Bueno, ejercicio, fíjate que vamos a ver qué es otras cosas diferentes, otras leyes. ¿Listo? bueno, Entonces, pero en bueno, la pantalla están todas las leyes, ¿cierto, aquí está. tutor? Mira, esta tablita que está acá, esa es la tabla de referencia que tenemos nosotros los tutores. Hay Sí, muchas más. Inclusive creo que hay una que en las webconferencias y en los B-Learning, porque en los B-Learning les hablan de leyes de Morgan, ¿cierto? sí, 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 señor. Pero nosotros aquí en los ejercicios, fíjate que ninguna ha utilizado ley de Morgan, Ujú. ninguna ha utilizado ley de contraposición. Entonces, esta digamos que es la básica, la tabla de Ah, referencia ya, de nosotros, ¿sí? sí. Además, que en esta tabla están varios casos de la misma ley. En otras tablas solamente está uno, ¿sí? Esta están los casos posibles para cada ley. ¿Si te das cuenta? Que son Sí, estos dos señor. casos. ¿Listo? Bueno, Listo. entonces, ¿yo qué hago acá? Entonces, aplico simplificación simple a P1 y entonces parto la P1 en su antecedente y consecuente y obtengo P4 y P5. ¿Listo? Ahora, fíjense que la conclusión es esta, ¿cierto? No R y no S. Siempre, eso se los puedo jurar sobre un bulto de Biblias, como decía mi abuelito, que para llegar a esto tengo que aplicar esta de acá, al final, que es la de adjunción. Y en ese orden de ideas, para aplicar la adjunción, quiere decir que yo debo tener las dos premisas simples, ¿cierto? En este caso va a ser no R y no S. O sea, yo tengo que sacar no R y no S de alguna forma y luego aplicar conjunción al final para llegar a esto. Esa es la lógica que tenemos que llevar para este ejercicio. O sea, fíjense que nosotros tenemos que ir un poquito más allí y pensar, ¿para dónde vamos? Estamos hallando cosas, pero ¿para dónde vamos? Entonces, fíjense que aquí ya tenemos dos premisas a partir de una y vamos a continuar entonces a ver con qué las podemos mezclar de esta de acá para obtener otras. Entonces, dice que yo tengo acá ya en P4P. ¿Dónde más tengo P? Aquí en P2, ¿cierto? P2 es P, entonces no R, y P4 es P. Recordemos que siempre cuando yo tengo una premisa que en este caso es P2 y aquí P4, sencilla, y P4 es el antecedente de P2, fíjense que es P. En este caso yo puedo aplicar ¿cuál? De las que yo me voy acá, esta ley. Vamos poniendo, pues recordemos que acá siempre en la premisa número 1 con la que vaya a trabajar hay un condicional y la segunda premisa es el antecedente de la primera P. Y aquí P4, que es P, es el antecedente aquí de P2. Entonces yo puedo aplicar modus poniendo ponens, ¿cierto? El afirmando afirmo. ¿Y qué voy a obtener ahí? Pues la conclusión es esta, porque es para este caso. P entonces no R, fíjense que está la negación acá. Voy a obtener no Q. En este caso no Q es el consecuente de la primera, o sea, no R. O sea, obtengo la P6. ¿Listo? Yo ya tengo otra premisa. Y fíjense una cosa, ya tengo la mitad de la respuesta de la conclusión, porque este no R, fíjense que está acá. ¿Qué me hace falta? Me hace falta sacar no S. Ahora entonces, revisemos qué tengo aquí en P5. P5 tengo no Q. ¿Dónde más está Q? Aquí en la 3 que no la he utilizado y en la P1 que ya la utilicé. Vamos a mirar si puedo utilizar la P3. ¿Qué me dice la P3? Me dice que hay un antecedente y un consecuente unidos mediante una disyunción, o sea, un O, ¿cierto? Y P5 es la negación del antecedente de esa P3. Recordemos que aquí entonces, dentro de esas tablas, como le decía ahorita a la compañera que está preguntando, esta ley, la Toledo Pones, es la única donde puedo tener yo este caso. ¿Por qué? Porque aquí tengo una disyunción y tengo o una negación del antecedente o el consecuente y están los dos casos. Entonces, fíjense que aquí tengo no Q, que es la negación del antecedente. Entonces, yo puedo aplicar esa modus tollendo ponens y ¿qué saco? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué caso es? Resulta que aquí está
negado el consecuente, ¿cierto? Es decir, no S, porque aquí, perdón, me perdí, es aquí entre P5, aquí es no Q, ¿cierto? Entonces no Q, que es el antecedente, ¿cierto? Es este casito acá. Fíjense que esto está negado, este es el antecedente, la premisa número 1. Entonces me da Q. En este caso, ¿cuál es Q? Pues simplemente no S. Fíjense, es el consecuente de P3. Esto es el consecuente de esta de acá. Entonces obtengo no S de acá, de P3, y ya tengo no S. ¿Ok? Y si ya tengo estas dos, lo que yo les decía al comienzo, a ojo cerrado, sé que la final va a ser adjunción entre esas y que llego, esto es igual a esto. Y fíjense que mediante estas leyes llegué acá a la conclusión, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplito para aclararme el tema, ¿listo? Entonces es un razonamiento válido. Ahí está el resumen de ese ejercicio, por si le quieren tomar una capturita de pantalla. ¿Tienen preguntas? Yo, la verdad, tutor, no logro comprender. La verdad es esa. No logro ¿Con quién comprender. hablo? Con Carmenza. Hola, Carmenza. Sí, tutor, lo he molestado por el tema, pero no logro comprender realmente cómo llevo a cabo por lo menos me perdí desde la premisa 5. Te perdiste de la premisa 5. O Sí, sea, o sea, desde acá. no sé cómo es que se obtiene como ese juego entre los antecedentes y los consecuentes. Fácil. Y Ya te explico, mira. bueno, Aquí, mira, para obtener P5, por ejemplo, P4 y P5, ¿sí? Porque es lo mismo, es la misma. sí, esos son los mismos. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que, o sea, a mí me dan inicialmente estas tres proposiciones, ¿listo? Yo siempre les digo, por favor, miremos la simplificación porque es la más simple, porque solamente necesito una premisa, ¿sí? Esa premisa, ¿qué condición debe tener? Que el antecedente y el consecuente estén unidos mediante una conjunción. P1 es la única que tiene conjunción, ¿cierto, Carmenza? Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Puedo aplicar esa ley? Claro, ¿cierto? Según la sí, ley, ¿qué obtengo? Salgo el antecedente y el consecuente. El antecedente de la premisa número 1 es P y el consecuente es no Q. Entonces, por eso la premisa 4 es P y la premisa 5 es no Q. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? sí, ahí Bueno, voy bien. ok, listo. Luego entonces, ¿qué hacemos? Como yo tengo que llegar a sacar R y S solito, como les decía, eso ya es malicia indígena. Digamos que yo no lo sé. Yo soy nuevo también y ya. Tengo aquí simplificación y ahí hice lo más fácil. Ahora entonces si ya saqué las nuevas, pues tengo que utilizar las nuevas y tengo que utilizar de pronto una de estas que no haya usado. Esa es la lógica, ¿cierto, Carmenza? Más o menos Sí, que señor. entonces, listo. Entonces yo cojo esta P, que es la P4, y digo, aquí ¿dónde está P? Aquí en la P1, esta ya la utilicé, P2, por ejemplo, no la he usado. ¿Puedo utilizarla en P2? Ah, y entonces saco P2 y P4 y miro a ver. Ah, P4, fíjate que es el antecedente de P2, ¿cierto? Sí, Si yo me voy aquí, es esta ley, ¿cierto? ¿Por qué? Fíjate que aquí hay un antecedente, un consecuente, y aquí este es el antecedente de, de, de la primera, ¿cierto? Es decir, de P2. Entonces, entre P2 y P4 puedo aplicar mouse poniendo ponens. ¿Y qué saco? Pues aquí, según esta ley, como esta está negada, pues voy a sacar, o sea, no Q. En este caso, pues no R. ¿Sí ves? Porque aquí, fíjate que aquí, es que ya sé cuál es tu enredo, es por la letra, ¿cierto? Es porque aquí está R y aquí Q, no es por la letra, es ¿no? porque yo las cambio. Ah, bueno, pero entonces fíjate que aquí tenemos entonces la misma figura y entonces ¿qué obtengo? Pues no Q, que en este caso pues sería no R y tengo P6. ¿Listo? Es decir, tutor, que yo tengo que encontrar más premisas. Es Ujú. decir,
De la premisa número 1, ¿debo encontrar más premisas cuantas hayan o siempre se encuentra una premisa según el antecedente y el consecuente? Bueno, ¿Me hago entonces, entender? sí, de acuerdo a tu ejercicio, porque como no todos son iguales, te contesto. ¿Cuál es el proceso? Es a partir de las premisas iniciales, buscar nuevas, ¿sí? Todas las posibles, hasta que Ah, lleguemos a ya. esto, hasta que lleguemos acá, todas las que yo necesite. Hay un ejercicio que es muy particular para alguna letra de los que tiene ahí, que solamente con una ley ya la obtengo. Sí. Entonces, por eso te decía, depende del ejercicio. Yo, por ejemplo, para esta, fíjate que tengo un desarrollo, pues más bien de 8, casi bueno, 1, 2, 3, 4 leyes, por decirlo así, o 4 premisas, pero hay unos ejercicios que solamente con uno, ¿sí? Sí. Entonces, yo solamente tengo es que empezar ahí a jugar con estas premisas que me dan, ¿sí? Para buscar otras hasta que llegue aquí, a la conclusión, ¿ok? Mm, ¿Mm? ya. Ahora Ahora, sí. ¿qué pasa? En este tipo de conclusiones, Carmenza, cuando me dicen, por ejemplo, aquí no R y no S, o P y Q, R y T, ese I quiere decir que yo al final debo seguramente a ojo cerrado aplicar esta que es la función. Y eso ya me implica también irme un paso adelante. ¿Cuál es ese paso? Que yo debo obtener el antecedente y el consecuente de esa conclusión aparte, solitas. Y eso ya me da más o menos la guía por donde tengo que guiar el ejercicio para aplicar las leyes. Mirando Eso, la conclusión. claro, claro, es que todo precisamente por eso aquí la conclusión ya no la dan dentro del ejercicio, ¿cierto? Yo simplemente tengo es que llegar a ella mediante las leyes. Voy a probar eso, pero ya me la dan. Y entonces Ya eso ya me da comprendí una un poco pista. más. Claro, entonces eso me da una pista de a dónde tengo que llegar, ¿sí? Entonces, en este tipo de ejercicios, cuando me da aquí al final una conjunción, siempre hay que sacar estas aparte y siempre la última va a ser esta de la función a ojo cerrado. Entonces yo ya, por experiencia ya uno lo sabe, ¿sí? Entonces, pues digamos que a medida que uno vaya mirando este tipo de ejercicios, va uno desarrollando ese tipo de facultades, por decirlo de esa forma, ¿listo? Pero Sí, ese es señor. el proceso. ¿Listo? Vamos a ver el otro ejemplo. ¿Listo? Bueno, Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Estamos solos tú y yo, Carmenza. Nadie más contesta. Bueno, no voy a tienen seguir. más preguntas. Listo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otro ejercicio. Y es que no, como no alcanzo a ver el chat, ahora les contesto si tenemos preguntas en el chat. Tenemos este otro ejercicio. Entonces, me dan aquí toda la expresión simbólica. Y fíjate una cosa, Carmenza, aquí mismo ya me dan esto. Esta Sí. conclusión R y S es el mismo caso anterior. Al final tengo que sacar esta solita y aplicar la función para llegar acá. ¿Mm? Entonces, Sí. eso ya me da ¿qué? Esa guía. Entonces, la tabla de verdad. Recordemos. Entonces, en orden, P, Q, R y S. Luego las negaciones. En este caso solo hay una negación que es de no S. Luego las operaciones entre los paréntesis. Luego entre las premisas y llegamos a la conclusión. Aquí pasa lo mismo. Recordemos entonces que la última operación es un condicional. Entonces primero tengo que leer esta columna, que es todo el antecedente, y luego sí, el entonces con esta columna para que me dé esto bien, o si no, la embarro. ¿Listo? Entonces, teniendo ya la columna de la tabla de verdad desarrollada bien y que nos da una tautología, entonces ya podemos ir a las leyes de inferencia. Aquí ya se me fue esta, bueno. Parece que había una anterior. Bueno, entonces, lo mismo, organizar mis premisas en orden vertical y su conclusión. Entonces, caso anterior, R y S, quiere decir que al final vamos va a terminar con esta ley. O sea que vamos aquí a sacar a R y S solitas. ¿Mm? Entonces, fijémonos en una cosa. Yo tengo acá una premisa donde puedo aplicar simplificación simple. ¿Me pueden contestar esa pregunta? Mm, no.
En las No, 4 premisas no. no. ¿Por qué? Porque fíjese que aquí necesitaría una conjunción y aquí no hay ninguna. Entonces, fijémonos que yo siempre, miremos la simplificación, pero en este caso no se pudo. Listo, no se pudo. Ok, entonces, ¿qué tengo acá? Bueno, ya tengo aquí una S sola, ¿sí? En P3, ¿cierto? ¿Y dónde más está S? Aquí en P2. Bueno, entonces yo voy a mirar a ver. Entonces, P3, ¿cierto? Que es S, es el consecuente de P2, De P2. ¿cierto? Sí, ¿Cuál me trabaja con los consecuentes? Recordemos que me trabaja con los consecuentes la modus tollendo tollens, porque la ponendo pones trabaja con los antecedentes, o sea, siempre la sí. premisa número 2 va a ser el antecedente. En cambio, la tollendo tollens, el consecuente va a estar presente aquí dentro de la expresión. Entonces, fíjate que es este caso. ¿Y cuál es este caso? Pues este, ¿sí? Porque estos son los únicos casos, ¿sí? Entonces, fíjate que Sí. aquí no hay una sola que se haya una negación, o está acá o está acá. Entonces, la solución es esta de acá, no P. Quiere decir que es la negación del antecedente, ¿cierto? De P2, o sea, no P. Y aquí obtengo P5, ¿sí? ¿Sí? Pero, tutor, ¿Sí? si ahí está en la premisa 2 está el consecuente negativo, ¿no sería la respuesta solamente ese? No, no, porque fíjate que la respuesta es el antecedente. El antecedente de acá es P. Y fíjate que está negado, o sea, es no P. Fíjate que aquí no es consecuente, es este el resultado, mira. ¿Sí ves? En la modus tollendo tollens, la conclusión me das el Pensé que antecedente. estábamos mirando, era el consecuente que es no ese en la premisa 2 Claro, y claro, el solito ese. claro. Esto es, esto es la premisa, digámoslo así, esto es P1 y P2 acá, ¿sí? Ah, ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Esto es como P1 y P2 acá. Entonces, yo aquí obtengo como conclusión no P, que es el antecedente negado de acá de P2, o sea, no P, fíjate. ¿Sí? pensé que era la otra. No O es sea, esta. la misma de modus tollendo tollens, pero la segunda ¿Pensaste que era con... esta? Sí, pensé que era No, esa. no porque fíjate que Ah, no, está negativa aquí la no P. Sí, está sí, sí, negado el sí. antecedente. Sí. Entonces, por eso te decía Perdón. que eso es este caso. ¿Listo? Entonces, Ujú, ya, sí. aplicando esta ley Es modus que se tollendo tiene que tollens, hacer como un juego de las mismas premisas dentro de cada modelo, ¿no? claro, de eso se Ah, trata. ya. Ujú, de eso se trata. De comparar. Eso es una comparación realmente lo que estamos haciendo. Es una comparación. No Sí. estamos haciendo nada más en una comparación. Es que yo Entonces, lo aquí, estaba cogiendo como muy rígido cada premisa. sí, no. Fíjate que por eso les decía, esta tabla es básica porque aquí tenemos todos los casos. Hay otra por ahí, hay otras más, pero esta es la propia porque tiene los casos de cada ley. ¿M? Entonces aquí Sí. es más precisa y digamos, no me voy a equivocar. ¿Por qué no me equivoco? Porque simplemente aquí está este caso en donde aquí está negado, ¿sí? Que es este caso, entonces ya me da es la negación del antecedente de la primera ley, que en este caso, de la primera premisa, perdón, que en este caso sería P2, o sea, Profe, no P. Dime. SP5 sale de la cantidad de letras que hay, PQRST. No, P5 es el consecutivo de aquí en mi premisa número 4. Y en la pregunta, ¿hasta dónde uno para? ¿Puedo seguir P5, P6, P7? P6, P7, hasta que ya obtengas la conclusión. Ah, Entonces ya por óptica mi conclusión ya vamos a ver que me da otra premisa y ya paro ahí. ¿Listo? ok, Ya, profe. ya está, ahí va el ejercicio. Entonces tenemos P5, que lo acabamos de hallar utilizando la modus tollendo tollens entre P2 y P3. ¿Listo? Y sacamos no P, que es la negación del antecedente de P2. Fíjense que es el antecedente. Entonces aquí está negado. Listo. Entonces fíjense que ya tenemos también otra sencillita y negada. ¿Dónde más tenemos P? Tenemos P en la P1, ¿cierto? Yo tengo aquí no Sí. P y aquí hay una P en la P1.
¿Y P1 cómo está conformada? Está conformada por una disyunción, ¿cierto? Yo ya me voy para acá porque yo ya sé que está como por este lado, ¿cierto? O sea, P o Q está a este lado, ¿cierto? Y tengo no P, la negación del antecedente. O sea, este caso de acá es este de acá. Tengo premisa número 1, fíjense, Así. P o Q, Ujú. y tengo P5, ¿sí? Negación del antecedente. ¿Qué me da como resultado? Pues Q. Aquí está Q. Y tengo P6. ¿Qué aplica entonces? Modus tollendo ponens entre Ujú. P1 y P5. Eso también le dicen silogismo disyuntivo para que no se me van a enredar. Bueno, entonces ya tengo Q, ¿cierto? Ya tengo Q. Tengo que mirar entonces dónde más tengo Q. Tengo Q acá, En ¿cierto? En P4. P4. Y entonces Q es el antecedente y aquí P4 está unida mediante un condicional. Y cuando yo tengo aquí en mi P1 una condicional y en mi P2 el antecedente, es esta, ¿cierto? Vamos poniendo ponens. Fíjense, esta va siendo esta de acá y esta es esta de acá, ¿cierto? Sí. Entonces la puedo aplicar. ¿Y qué obtengo? Pues tengo el consecuente de P1. En este caso, para P1 sería R. Y ya fijémonos una cosa, ya tengo la mitad de la respuesta. Acá ya tengo el R, fíjense. Ya tengo este R solito, ya lo tengo acá. ¿Qué me queda sacar? Me queda sacar el S. Pero miren que yo ya tengo el S solito en la P3. Entonces, ¿qué hago? Adjunción entre P7, que acabo de sacar, y la P3, que ya me la dio el ejercicio y ya llego a la conclusión en P8. Y ya dejo ahí el ejercicio, ya me queda válido el razonamiento. ¿Sí quedó claro? Sí. Ahora sí. ¿Sí quedó Profe, clarísimo? yo tengo una Yo no duda. entiendo, profe, yo no entiendo la verdad. Cuéntame. Yo no entiendo cómo hace para sacar P5, P6, 7 y 8. Volvemos. Entonces, aquí. P5. P5 me dice que modus tollendo toll es entre P2 y P3, ¿cierto? O sea, entre estas dos. ¿Sí? ¿Sí estás viendo? Sí, señor. Resulta que entonces P3, que va siendo mi premisa número 2, porque voy a coger estas dos para trabajar, entonces P2 va a ser P1 y P3 va a ser P2 para comparar acá. Entonces, fíjate que esta S es el consecuente de la primera, ¿cierto? Si es que está aquí. Sí, señor. Entonces, cuando yo tengo en mi premisa número 1 un condicional y mi premisa 2 es el consecuente de la primera, es la ley modus tollendo tollens, ¿cierto? Es esta figura. ¿Sí ves que es igual? Sí, señor. ¿Sí ves? Aquí hay un condicional, antecedente y consecuente, y aquí PS es el consecuente de la primera. Entonces la puedo aplicar. ¿Qué me da como resultado? Fíjate que aquí me dice que es la negación del antecedente de la primera. La negación del antecedente en este caso de la primera, que es P2, es no P. De ahí sacamos P5. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Ahora, P6. Entonces resulta que ya tenemos entonces P5, que es no P, que yo les decía, aquí tenemos P. ¿Dónde más tenemos P? En la 1, ¿cierto? Por aquí en la 1. Entonces, fíjate, ¿cuál es su nombre? Luisa. Entonces, Luisa. Entonces, aquí en P1 tengo, fíjate, P o Q. Y P5, no P, que es la negación, o digamos que P5 es el antecedente de P1. Y en este caso, ¿qué ley puedo yo relacionar con esa? Esta, ¿sí ves? ¿Por qué? Fíjate, aquí está P1, viene una O, P o Q, ¿sí? Y P5 es la negación del antecedente, es esta, ¿sí? ¿Sí te das cuenta? Sí, señor. ¿Y qué obtengo como resultado? Q, o sea, el consecuente de P1. Fíjate, aquí está. Entonces, obtengo P6 aplicando modus tollendo ponens entre P5, P1 y P5. Entonces, de ahí tengo P6.
Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ahora P7. Resulta que entonces yo ya tenía Q solita, ¿cierto? Aquí, P6, que acabo de hallar. ¿Dónde más tenía Q? Aquí en P4 y en P1. P1 ya la había utilizado, P2 también, pero esta no la había utilizado. Entonces yo, bueno, pues vamos a usarla. Entonces, si yo tengo aquí Q en P6, fíjate que P6, que es Q, aquí es el antecedente de P4. ¿Sí? ¿Estamos bien? Fíjate. Entonces, hasta aquí estamos bien. ¿Esto qué me indica? O sea, que si voy a trabajar con P4 y P6, esta P6 es el antecedente de la primera. Cuando es el antecedente de la primera y hay un condicional, es modus ponendo ponens. ¿Ok? O sea, es este caso. ¿Y qué me da como resultado? Me da el consecuente de la primera, es decir, R. ¿Sí? Por eso aquí P7, la respuesta es R, el consecuente de la primera, que en este caso era P4. ¿Sí? ¿Hasta ahí llegamos? Sí, señor. Y por último, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que llegar a esta conclusión que es R y S. Yo ya tengo R que la acabo de sacar aquí en P7 y ya tengo P3 aquí, que me la da el ejercicio, que es S. Pues le aplico adjunción, que es esta, y ya tengo la conclusión. Y ya, hasta ahí llega el ejercicio. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Gracias, profe. Listo, Luisa. Bueno, vamos a continuar. Aquí queda otro ejercicio. Profe, Cuéntame, profe, una pregunta. dime. Em, en el caso de la premisa 1 que es P o Q, Ujú. y si yo tuviera, por ejemplo, bueno, P5 también no P y en P6 tuviera no Q, ¿puedo aplicar el Tolendo Ponens dos veces sobre la premisa 1 Tú puedes aplicarla, claro, tú puedes aplicar una misma ley. Ahora, mm, para yo por, sacar ambas letras? pero Sería con la premisa 5 y con la 6. claro, pero entonces, mm, se- eso te iba a decir, o sea, puedes utilizar la misma ley y sacas unas premisas, pero seguramente para cuando la aplicas otra vez ya tienes que utilizar otra, ¿cierto? Sí, ¿Sí me hago señor. entender? ¿Sí? ¿Sí me hago Sí, entender? O sea, no puedo utilizar las mismas premisas para sacar dos cosas diferentes, sino obviamente a medida que vaya sacando unas nuevas, pues las voy reemplazando y voy sacando otras, así sea la misma ley, ¿sí? Entonces hay leyes donde yo puedo utilizar modus poniendo pones dos veces, tres veces, o modus tollendo tolles dos veces, ¿sí? No importa. mm, profe, pero si en el caso, o sea, digamos que solo tengo la premisa P1 donde es P o Q y tengo otras dos que son no P y no Q, pero no puedo aplicarles, o sea, no puedo quitar, por ejemplo, el no Q, a no ser que ponga el tolendo ponen sobre esa premisa 1 y también lo mismo para el no P. Pero mira, aquí, Entonces, por eso, aquí la puedes aplicar, mira, precisamente. sí, pero mi duda sería si puedo ponerle el tolendo ponens a la misma premisa, o sea, la primera premisa, hacerlo dos veces. Claro, pero entonces seguramente la primera premisa la vas a hacer con dos veces, pero con premisas diferentes también, porque fíjate que aquí, si yo la utilizo, digamos, una vez, fíjate que aquí tengo que utilizar un consecuente. Y si la utilizo una vez, tendría que aplicarla aquí con un antecedente. ¿Mm? ¿Se va a entender? Sí, 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 señor. Entonces ¿Mm? sería, por ejemplo, mm, Claro, o sería sea, P a o sea, yo puedo tolendo aplicar, o sea, ponens. si tú tienes este caso, pues claro, tú coges y aplicas acá y sacas P y aplicas acá y sacas Q. Si las tienes solitas, claro, obviamente. Sí, sí, tengo las dos opciones, por ejemplo, los dos antecedentes y consecuentes negativos. Ujú, sí, claro, claro, por eso Ah, aplicarla. De todas maneras, si o- quieres, me echas al Skype, me escribes ahí para aclarar la cosa, porque pues de todas maneras, sin verlo, pues podríamos equivocarnos. Pero en teoría lo que hemos hablado, lo que te entiendo, sí se puede aplicar, sí se puede hacer. ok, tutor, gracias. Ahorita si algo le envío, entonces lo que sería lo que yo desarrollé para el razonamiento válido, porque así fue la única manera que encontré que me diera pues Ujú, ya la premisa final. ujú, la conclusión. ¿Listo?
Sí, Ok, gracias. Perdón, yo listo. tengo una Bueno, pregunta. cuéntame, ¿quién me habla? En el mismo caso de la compañera, habría una opción, no sé si esto lo inventé o lo vi alguna vez en el pasado, de multiplicarlo por una negación, aparte, para Mm, que no. las premisas internas del paréntesis quedaran negativas y el Mm. símbolo de unión quedara invertido. Yo sé cuál es la isla que tú estás diciendo. Esa creo que se llama contraposición, donde viene unos condicionales. Sí, ¿Sí? digamos aquí la premisa 1, de P o Q, Ujú. digamos lo multiplicamos por menos 1 en el caso de que quedara no P y no Q. No, eso no, no, creo ¿No es que no. cierto? No, Entonces era, no, no. Eso, era eso, cosa. esa es la ley Macheto Ponens. Multiplicamos No, por sino uno que y le sumamos uno. No, no, aquí en este caso no. Hay una que se trabaja con la negación, que sí es una figura que se llama doble negación, ¿sí? Pero en ese caso es para sacar una premisa afirmativa, porque recordemos que si yo niego mira, aquí está, si yo niego una negación, pues me da positiva, ¿sí? Que es como negativo por negativo, pues me da positivo, ¿sí? Pero ya lo que tú dices de aplicarlo a cambiar nivel de de toda la cambiar los premisa de valores, negociación. ya no. Pero eso de Ok, multiplicarlo por menos uno y entonces le cambiamos. Yo sé que hay una que sí relaciona esto y entonces le cambia los condicionales, cambia aquí las negaciones y pone otra cosa, pero no. Créanme que eso no lo estamos utilizando aquí en esos ejercicios, no hay necesidad. Con estas que están acá, básicamente es lo que les sale. ¿Listo? ok, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con creo que este es el último ejemplito. Entonces, a ver, tenemos lo mismo de siempre, nuestra expresión simbólica. Uy, 7:15 apenas. Ven, pensé que era más tarde. Muy bien. Nuestra expresión simbólica. Entonces nos piden hacer la prueba de validez. Vamos a entonces hacer la tabla de verdad para que nos dé una tautología. Entonces aquí tenemos la tabla de verdad. Entonces recordemos PQR y S, las operaciones entre paréntesis, operaciones entre premisas y al finalizar, pues ya toda la operación. Aquí recordemos, ojo con los condicionales, porque eso sí es importante, el orden de las operaciones de las columnas, para que no se equivoque. ¿Listo? Entonces, aquí si me da tautología, listo, para continuar entonces con el resto de la prueba. Entonces, fíjense que aquí tengo 3 premisas y una conclusión. ¿Sí? Esto parece un ejercicio de los que son de este semestre, Ana. Y entonces, tengo aquí varios casos. Me dicen entonces, tengo que llegar a la conclusión P, entonces S, que es esto. Esto es el consecuente completo de todo eso que está aquí dentro de la llave. Entonces, bueno, ¿qué vamos a mirar? Fíjense que aquí está solo, en las premisas, aquí no hay conjunciones, no hay disyunciones, solamente hay condicionales. Entonces, yo obviamente pues, voy a mirar las leyes que tienen condicionales, que son el silogismo hipotético, este de acá, pero fíjense que aquí pues no tengo así todavía esto, entonces yo diría que podemos ver silogismo hipotético, ¿cierto? Ahora, vamos a ver a cuál se la podemos aplicar. Podemos aplicarla entre 1 y 2. Pregunta, ¿podemos aplicar silogismo hipotético entre 1 y 2? Sí, profe. Sí, señor. ¿Por qué? Por una razón importante. Entonces, miremos, ¿cuál es la condición? El consecuente de la premisa número 1 es el antecedente de la premisa número 2. Entonces, podemos aplicarlo. ¿Y qué me da como conclusión? P, entonces R, que es lo que está aquí marcado en rojito como P4. ¿Listo? Y entonces tengo P, entonces R. ¿Puedo utilizar otra vez silogismo hipotético entre algo? No. Sí, yo Sí, veo que entre sí, la 2 y la claro, 3. claro, entre 2 y 3. ¿Por qué? Porque Por el lo, antecedente de la P3 es el consecuente de P2 y hay condicionales. ¿Y qué me va a dar como resultado? En este caso me va a dar
QS, ¿sí? Esta no es, fíjate que fíjate que esté entre 3 y 4. Yo hice otra cosa. Yo hice entre 2 y 3. Y supuestamente tenía QS. Pero aquí ya me da PS. Entonces fíjense que yo llegué a la conclusión. Entonces fíjense que yo, pudiendo aplicar silogismo hipotético entre P2 y P3, no hubiera llegado a la conclusión, ¿sí? Y aquí solamente con una aplicación entre 2 y 3 y entre 3 y 4, porque entre 3 y 4 sí la puedo hacer. ¿Por qué? Miremos. 3. R, entonces S. ¿Y? 3 y 4. ¿Y cuál es Así, cuál es la otra? ¿Y la 4? ¿Qué se me hizo? y 3 y 4. Entonces era. Y la 4, P, entonces R. Entonces, ¿cómo me quedaría? Entonces, recuerden, el antecedente, en este caso P, de P4, ¿sí? Con el consecuente de 3, que sería S, y obtengo R, entonces S, aplicando silogismo hipotético. Pero entonces fíjense que aquí apliqué lo que me estaba preguntando de pronto la compañera anterior, creo que era Luisa, que si puede aplicar la misma ley. Sí, fíjate, aquí aplicamos la ley 2 veces, con otras premisas diferentes, pero sí la pudimos aplicar y llegamos a la conclusión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la conclusión es esta. P, entonces S es esta misma P5, entonces hasta ahí dejamos el ejercicio, ya no lo continuamos más. Y Y yo sé fue que hay un rápido. ejercicio, y yo sé que hay un ejercicio de los que ustedes tienen por ahí una letra en donde es una sola aplicación del silogismo hipotético y salió el problema y ya, se acabó. Entonces, aquí digamos que no hay una metodología así tan rígida, tan determinada, tan definida para desarrollar. Hay un proceso más o menos básico que es el de organizarlas, el de mirar la conclusión, el de buscar las otras premisas nuevas para seguir estableciendo relaciones entre ellas hasta llegar a la conclusión, pero no más. ¿Listo? Aquí el proceso, digamos que puede variar en muchos aspectos. Voy a pasarles que se me ha olvidado el formulario de asistencia de los CIPAS y el de evaluación. Evaluación, sí. A ver, control C Profe, les voy es a... que yo siempre que me conecto a Teams, no sé, desde un principio no pude entrar con mi correo institucional porque tenía problemas con la clave del correo. Y entro con mi correo personal, pero no he podido hacer el cambio. ¿Pero por qué? No sé, y siempre recalcan en estos encuentros que toca con el correo institucional, pero no sé, no pude. O sea, yo entro con mi correo personal y he estado en varias, pero así. Ven, una pregunta. A ver, ¿tú tienes la aplicación de Teams en tu computador? Sí, señor. Es que, a ver, te cuento una cosa que yo tuve un problema el semestre pasado con esa aplicación tenaz, fue por eso, porque uno baja la aplicación, pero esa aplicación no es full. Quiere decir que es como una prueba, ¿sí? Sí. Y, por ejemplo, a mí, ¿cuánto era? A la 45 minutos, creo, me sacaba de la sesión y armando yo la sesión, Sí. ¿sí? Y me sacaba. Y después para entrar, qué camello tan tenaz. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Quitar la aplicación y dejar que el link abra mediante la web, Ok, voy a ¿sí? intentarlo así. Entonces intenta eso, quita ese Teams, porque a mí me molestó lo mismo el Zoom, lo mismo el Zoom fue también otro problema porque me hacía exactamente lo mismo, porque no lo tenía instalado, pero entonces, digamos que tenía la aplicación, yo me descargué la aplicación de internet, esas que viene con parche, pata de palo, loro y eso, o sea, pirata. Y la craquito esa vaina, pero no me funcionó, entonces me tocó con la web. Entonces de pronto Profe, puede ser por eso. o sea que Cuéntame. las veces que me he conectado desde Teams con mi correo personal ha sido, digamos, en cuanto a asistencia, ha sido perdido. No, para nada. No, Ah, ahí ok. queda de todo eso asistencia. Sí, sobre todo en los B-Learning, ahí queda la asistencia porque recuerden que en los B-Learning uno les pasa un formulario de asistencia y ahí es donde queda realmente la asistencia a esas sesiones, ¿sí? No en la entrada ni en el registro. Simplemente es aquí. Aquí, por ejemplo, que les acabo de pasar aquí en el chat,
les acabo de pasar el formulario de asistencia y el de la evaluación del CIPA. Entonces ya ahí queda la asistencia. ¿Mm? Ahí ya queda una vez. ¿Listo? Profe, periodo 1602, ¿cierto? No, este periodo es 1604. Gracias. Con mucho gusto, Luisa. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Tutor, ¿cómo es el nombre de este CIPA, por favor? CIPA número 3, aplicaciones de leyes de inferencia. Gracias. Mucho gusto, Laura. Entonces, muchachos, o sea, realmente, pues, les voy a contar aquí entre nos, esta es la actividad más dura de todas y no es tan dura tampoco, o sea, mientras uno pueda desarrollar un poquito los 3 primeros puntos y dejar el cuarto más o menos, muy bien les va a ir en las actividades. Entonces, digamos que aquí yo sé que se me asustan un poquito cuando ven esto al comienzo, pero no, realmente ya lo que queda, por ejemplo, la actividad número 2 que comienza el lunes, es muy sencilla, muy fácil. Yo sé que a todos les va a ir muy bien. Y la actividad 3 también es una actividad que tiene que ver es con la parte ya de aplicación de la teoría de conjuntos, pero digamos que solventando ya esto, uy, ustedes tienen el 90% del curso, se los puedo asegurar. ¿Listo? Cualquier cosa me escriben, allí estoy en el Skype. Eh, Les pido es paciencia porque todos estos días como cosa rara, entonces dejan todo para el final y esta semana, que es ya la última semana, todos los días son de a 50, 60 mensajes en los foros. Me dan las 9 de la noche aquí contestando, no he terminado todavía. Mañana termino de los que me enviaron ayer y comienzo a revisar los que me enviaron hoy, que ya los que me enviaron hoy son los últimos que reviso, ya lo que me envíen mañana, pues ya mañana ya no reviso porque se supone que hasta mañana, hasta hoy se pueden enviar, entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿listo? Cualquier duda, entonces me contactan por el Skype. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda o podemos Profe, que ya? con esta explicación que nos dio hoy, le hice unas pequeñas correcciones a mi trabajo. Sí, Entonces, de pronto cuando vea, encontrar algunas cosas, ya le hice unos arreglitos. listo, Luisa. Lo importante es que al final digamos que quede un poco más claro el tema, no se trata de entregar por entregarse, que la idea es que puedan entender un poquito de cómo funciona esto, porque precisamente este es el desarrollo de la asignatura, desarrollar ese tipo de análisis y, y precisamente fortalecer esos procesos que son un poquito más complejos de los que nosotros hacemos. Me decía alguien que, ay, es que le cuesta trabajo las matemáticas, que le da duro. Fíjense que aquí realmente matemáticas como matemáticas no es mucho lo que vamos a ver. Aquí necesitamos sumar las 4 operaciones básicas y no más, paren de contar. Aquí no utilizamos ninguna otra eh, matemática de ningún tipo, o sea, muy avanzada ni nada de eso. Es muy sencillo. Entonces, pues... no sé, si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto los escucho. Profe, pues con esos ejercicios yo ya estoy asustada para las matemáticas del siguiente semestre. No, no, si es que aquí no hay matemática. ¿Qué matemáticas ves el otro semestre, Luisa? Es Judy la que habla. Ah, Judy, perdóname. ¿Qué otras materias ves el otro semestre, Judy? Déjame busco la foto que le tomé a las materias que la estuve mirando anoche y ya le digo cuál. Sí, pero eso es sencillo. Aquí no hay nada complicado. Créanme que no. Y tienen que apoyarse en sus tutores. Si ustedes no hablan con sus tutores, están aislados del mundo. Así pasa acá. Desafortunadamente, es muy importante establecer la relación con el tutor. Mientras ustedes tengan una buena Profe, comunicación. matemática Bien. financiera, Bueno, mi amor, pero es que ahí sí. ¿Tú estás estudiando ingeniería? contaduría. Bueno, entonces, mi querida contadora, ahí sí, si su merced no quiere matemáticas en contaduría, grave la cosa. No, me asusta un poco.
Ahora, esa parte de financiera, mira, yo te voy a contar algo. Esa parte de matemática financiera tampoco es tan complicada. Vas a ver mucho Excel, eso sí te lo puedo asegurar, porque Excel tiene unas funciones financieras en donde vas a poder establecer unas cosas que se llaman tasas de interés de retorno, que trabaja en matemática, en contabilidad de matemática financiera. eh, que son ¿cómo es la otra? La TIR, bueno, hay TIR y hay otras cosas que se utilizan ahí, pero realmente matemática no, porque es muy sencillo, pero te digo, vas a utilizar Excel. Ya uno, mm, mm, como ingeniero, se da cuenta que cuando se gradúa, lo único que necesita realmente en la vida es saber bien Excel y algunos conceptos. De resto, nada. Matemáticas, lo básico nomás, por eso te digo, es muy sencillo. Y pues ahí vas a ver ya propias cosas ya de tu carrera como tal, o sea, es chévere, ¿no? Sí, me gusta, sino que pues empezando ya uno le empieza a dar como miedo y todo eso, pero pues no, pues toca hacerle, sino que ya estaba como pensando en eso. Sí, claro, no pasa nada. Eso, a ver, yo les decía a ustedes al comienzo que, bueno, ya este semestre no pude hacer, pero para el otro sí lo voy a hacer. Y es hacer una actividad en donde hacemos una confrontación de los miedos y hablamos, o sea, hacemos un conversatorio acá lo más de sabroso. Y entonces aquí, por ejemplo, me cuentan, me dicen, profe, es que yo llevo 15 años sin estudiar, es que yo ya estoy viejo, yo ya tengo 50 años y me ha costado trabajo. Y entonces empezamos a establecer un montón de situaciones, un montón de temores a cosas diferentes, porque entonces, digamos que en ese caso el señor es porque lleva mucho tiempo sin estudiar. Hay otros me dicen, no, por ejemplo, tú, Judy, me dices, es que yo la matemática, no, como que pocón. O otra persona me dice, no, profe, lo que pasa es que a mí el modelo me cuesta trabajo, a mí me gusta es el tablero, que me expliquen. Entonces, en ese aspecto, pues hay muchas variables, pero entonces al final, después de hacer un análisis y concienzudo de todo lo que uno siente, porque no es tanto lo que uno piensa, sino lo que uno siente, en realidad son emociones, llegamos a la conclusión de que el miedo para nosotros tiene dos caminos, o nos acaba o nos fortalece. No hay ningún término medio. Entonces, ¿qué hacemos? O qué concluíamos en esas charlas, es que, bueno, ¿cómo es el colombiano? El colombiano le da miedo, uno le da miedo salir, porque lo roban, porque pasa el man de la moto, porque es que está complicado. Sin embargo, uno le toca y uno lo hace, ¿cierto? Y en ese orden de ideas uno se fortalece a partir de esos miedos para, digamos, agudizar el sentido de visión, de audición, de percepción, que nadie se le acerque, así como mucho. Entonces, ese tipo de cosas es una motivación. Entonces, el miedo se transforma en una motivación para poder afrontar todos los temas que vemos en el curso y en general en toda la situación de nuestra vida. Cuéntame, Luisa, tienes la manito levantada. Sí, profe, pues es que yo ya tengo bastantes años. Yo salí de bachillerato en el 89, perdón, y no había tomado pues matemáticas jamás porque yo soy artista. Sí. Entonces, lo felicitaba por el Skype porque realmente habernos dejado el paso a paso y fue una cantidad de profesores que dejaron videos que pues yo me siento feliz de que se preocupen tanto porque aprendamos. Entonces, el truco que yo sentí que me funcionó es ver video por video. Toda esta noche me ha costado casi a las 12 viendo los videos y tomando apuntes para poder desarrollar el ejercicio, Ujú. porque nunca fui buena para matemáticas ni esas cosas, pero me siento contenta de poder haber, con los videos que nos dejó y las explicaciones, además el anexo que traía la guía, todo eso fueron elementos que yo utilicé y creo pues que me salió bien la tarea, eso espero. Ujú. Y entonces pues agradezco de verdad esta oportunidad porque pues hace más de 30 años que no veía matemáticas. Claro, Luisa, y es que eso es muy entendible y mira que tú misma estás
corroborando lo que estamos hablando, que tú llevas mucho tiempo de pronto sin estudiar, ¿sí? Que tienes una disciplina que no tiene nada que ver de, bueno, entre comillas, porque para mí las artes tienen que ver todo con matemáticas, la música, el arte, porque son proporciones, son... Yo soy una mula para dibujar y me encanta dibujar. Yo pudiera cambiar, mejor dicho, muchas cosas de las que tengo por poder hacerlo. Sería feliz, pero no puedo. Y soy, digamos que tengo la disciplina de la matemática, pero no tengo la proporción, no tengo el... Bueno, poca cosa. Sin embargo, fíjate que ese tipo de situaciones que hacen que uno precisamente se esfuerce un poquito y revise más esos contenidos. Yo sé que, por ejemplo, hay gente que le cuesta menos trabajo, Luisa, y pues ve un video y ya con eso salió y listo, no hay ningún problema. eh, Cada quien tiene su manera de racionalizar, de procesar la información y de racionalizar las cosas. Y en ese caso, de todas maneras, siempre es la motivación hacerlo. Entonces, independiente de que tú tengas una disciplina, igual te metiste en una disciplina que nada que ver ahora de pronto con tu disciplina primaria o primordial, que son las artes, pero te esfuerzas, lees, entras los videos y les voy a contar algo, no es por nada, pero el curso en donde mejor se manejan los tutores, el mejor material es pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 14.000 estudiantes para este periodo, ¿sí? Y entonces es un curso súper crítico, es un curso de primera matrícula. Entonces, por eso nosotros con ustedes somos, o sea, súper especiales, sobre todo de pensamiento lógico. ¿Listo? Carmenza, tienes la manito levantada. Sí, tutor. Em, pues de una vez como que comparto lo que me pasó con relación al video, que yo lo envié, que yo no aparezco en el video. Pero yo dije, yo lo voy a enviar así inicialmente, porque lo que usted decía ahorita, que hay que arriesgarse y bueno, y como que tomar las opciones, porque yo no me había grabado de esa manera. Pero después de que terminé el video, pues lo miré y lo exploré y ya sé cómo es la manera para que yo aparezca en el video, entonces lo voy a corregir. Claro, claro, pues Y la verdad le doy gracias porque siento que voy de la mano con sus enseñanzas y hoy comprendí lo que me tenía de verdad, me tenía en la cabeza, pero así bien, bien grande, porque es que no podía entender cómo hacer el ejercicio 4. Pero muchas gracias, tutor. con mucho gusto, Carmenza, pues por eso les decía, nosotros, esa es la labor de nosotros, nosotros aquí en este curso, de verdad que o sea, nos multiplicamos, trabajamos todos en equipo, todos estamos casi que 24 horas así, no piensen ustedes, pero esto es duro, duro, duro. Tenemos muchas cosas que hacer. eh, eh, o sea, es complicado porque hay personas que, digamos que tienen unas falencias muy importantes en comprensión de lectura. Eso es terrible. Entonces, así yo les ponga audio, así les coloque todo. No, o sea, es complicadísimo. O sea, no imagina, eso suda uno porque uno dice, pero ¿cómo? Pero bueno, la idea es precisamente eso, pues salir de las dudas. Yo les decía, yo no sé si les comenté, yo tengo una maestría, la hice virtual y desafortunadamente mi contacto y mi asesoría con el tutor fue de 2 veces en 2 años y medio y el resto me tocó solo. Inclusive la tesis, la entrega del proyecto fue solo, o sea, simplemente con alguien que estaba ahí ayudándome de allá como asesor, pero tutores, nada. Entonces, digamos que cuando yo entré aquí a la UNAD, yo sí tenía algo muy claro y era que yo no quería hacer lo mismo con ustedes, porque a mí me parece eso terrible. Me sentí abandonado y yo por eso les comenté en el primer, creo que les envié un mensaje, yo les dije, ustedes no están solos. Y yo sé que alguien de acá me contestó, no me acuerdo quién, alguien me contestó, me dijo, profe, gracias por decirnos eso. Y yo les decía, sí, es que no están solos, detrás de toda esta plataforma hay un montón de gente. ¿Cuál es la cabeza visible? Inicialmente, pues el tutor. Entonces hay que apoyarse en el tutor, pero pues básicamente
Aquí hay un equipo detrás que trabaja tenaz para entregar las guías, para desarrollar el material de los cuestionarios, el material de los B-Learning, el material de las webconferencias, de los IPAs. El trabajo es duro, pero pues es muy satisfactorio cuando uno ve un curso de 170 estudiantes que 165 ya todos pasaron y los únicos 5 pues eran los que tenían 7 matrículas que ya uno sabe que nunca entran y que definitivamente están en otra cosa. Entonces, pues bueno, les agradezco sus palabras. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, antes de terminar nuestra sesión, pues los escucho. Profe, muchas gracias. De verdad, su retroalimentación fue muy oportuna. No me tocó esperar días para poder avanzar. De verdad, en mi caso fue muy oportuna y muchísimas gracias por eso. Gracias a eso ya terminé los 4 puntos, por su buena retroalimentación. Listo, Judy, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, profe, agradecerle. Además, pues quería comentarle que yo tengo condición de discapacidad. Entonces, pues eso me ha facilitado la vida, ser tan pedagógico. Bueno, pues eso también, eso es digamos que es una oportunidad también de fortalecer otras habilidades, ¿no? Sí, Bueno, me pregunta Viviana, profe, ¿qué horario de Skype tengo? La directora les compartió las franjas de atención. Yo estoy desde el martes hasta el viernes, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Obviamente, por lo general, yo no cumplo eso, estoy más, no menos, sino más. Estoy en las tardes, en las noches, el lunes también. Ustedes se han dado cuenta que me escriben a cualquier hora y me cuentan, pero pues digamos que mañana voy a estar al mediodía y el sábado de pronto también voy a atender un ratico en la mañana. ¿Listo? Por si tienen alguna duda. ¿Vale, Gina? Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna duda? Tutor, pues yo era la que le estaba preguntando ahorita con respecto a de poner la ley 2 veces sobre una premisa y pues usted me dijo que le enviara como el desarrollo, bueno, la única manera que me dio razonamiento válido a mi ejercicio y ya se lo envié al Skype, entonces ya eso era lo único que me faltaba para poder desarrollar la guía, entonces quedaría pendiente a ver si me quedó bien así o no, por favor. Listo, Laura. Mañana revisamos entonces y te envío entonces la retroalimentación. ¿Listo? Gracias, tutor. Bueno, Laura. Entonces, bueno, feliz noche a todos. Muchas gracias entonces por su participación. Espero que hayan llenado la asistencia, porque pues es importante para nosotros que entre más gente, pues mejor, pues así se fortalecen estas sesiones. A mí me gustan mucho los IPAs porque es menos gente, o sea, se supone que yo cito mis alumnos que son 170, llegan muy poquitos, pero pues con esos poquitos yo trabajo delicioso y por lo general siempre aclaramos más las dudas que en las sesiones de B-Learning y en las de webconferencia porque son más largas. Bueno, muchas gracias, Carmen. Hasta mañana. Feliz noche a todos. Gina, Judy, Luisa. Entonces, cualquier cosa me escriben. Recuerden que mañana termino de revisar los mensajes que me enviaron el día de ayer y de hoy. Y estamos en contacto. Entonces, feliz noche. Un buen provecho para este fin de semana cuando tengan que subir sus trabajos en el entorno de evaluación. Y pues nada, les deseo un feliz noche y feliz fin de semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe y Hasta luego. compañeros. Chao, tutor. Chao, Gracias. compañeros. Hasta luego.